Hola, soy Elizabeth Jones de Elizabeth Jones CIM, Counseling y Mentoring. Y hoy vamos a trabajar sobre la memoria y el olvido o lapsus, teniendo en cuenta qué ejercicio podemos realizar de ahora en adelante para mejorar este aspecto de nuestra vida. Seguimos analizando el libro del que les había hablado en otros videos, que es de la obra social La Caixa, y que se llama Vive el envejecimiento activo, memoria y otros retos cotidianos. En este caso vamos a trabajar los tipos de memoria concretamente, porque vamos a diferenciarlas. Cuanto más sepamos de este tema, más vamos a poder comprender lo que nos está pasando. Porque no es fácil comprender los mecanismos de la memoria ni comprender por qué algunas cosas se recuerdan muy bien, mientras que otras podemos tener algunos problemas. Lo primero que hay que comprender es que la memoria no es una cosa única, sino una habilidad que presenta muchas caras. ¿Qué queremos decir con esto? Que existen distintos tipos de memoria y distintas formas de clasificarlas. Una forma de clasificación que puede ayudar a entender las diferencias es por oposición entre tipos de memoria, partiendo de dos grandes almacenes en función de lo que es el tiempo que los datos permanecen en estos almacenes. Es una distinción que ya fue propuesta en el siglo XIX por William James. Tenemos, por un lado, la memoria a corto plazo, que se escribe generalmente MCP. Por MCP se entiende el recuerdo de la información de forma inmediatamente posterior a su presentación o a su recuperación ininterrumpida, por lo que también se la conoce como memoria inmediata. Esta forma de memoria depende absolutamente de la capacidad de atención, ya que hay que prestarle mucha atención a lo que se quiere retener. La capacidad de esta forma de memoria es bastante limitada, normalmente entre 5 y 9 elementos o unidades de información, que pueden ser palabras, cifras, imágenes, etc. Un ejemplo de cuando emplearíamos este tipo de memoria es cuando queremos, por ejemplo, memorizar los números premiados del loto que acaban de anunciar por radio o por televisión, hasta que podemos anotarlos en un papel. Una forma específica de esta memoria de corto plazo es la memoria de trabajo, que es la que nos permite retener y manipular temporalmente la información mientras se está aprendiendo algo, tratando de comprender, razonando o realizando tareas cotidianas. Por ejemplo, hablando con alguien en un idioma extranjero que conocemos pero no dominamos a la perfección. Retenemos unos segundos lo que nos dice la otra persona mientras, mentalmente, lo traducimos a nuestro idioma. También usamos la memoria de trabajo cuando marcamos un número de teléfono mientras lo vamos mirando en el papel. Ese proceso de ir mirando e ir marcando alternativamente es función de la memoria de trabajo. Evidentemente, también se precisa de una buena capacidad de atención. Va muy ligada la atención con la memoria. Vamos a la otra memoria, que es la de largo plazo. La MLP, que sería memoria a largo plazo, sin embargo, es un almacén de capacidad ilimitada en el que algunas de las informaciones que nos llegan se conservan durante mucho tiempo, incluso de forma permanente. En esta memoria se almacenan como si fueran apartados o cajitas distintas que se ponen distintos tipos de información, datos y aprendizajes, lo que da lugar a otros tipos de memoria. Vamos a ver qué memorias hay dentro de esta memoria a largo plazo. Está la memoria no declarativa o implícita. Se refiere a adquisiciones, recuerdos, representaciones que poseemos pero a los que no accedemos de forma consciente. Ejemplo, vamos a verlo. Podemos ir en bicicleta, conducir, nadar, coser, atarnos los zapatos, abrochar las cremalleras de los pantalones sin mayor esfuerzo mental, sin tener que pensar en cómo se hace, independientemente del tiempo que haya pasado de que lo hicimos por última vez. Vamos a otro tipo de memoria, la declarativa o explícita. Al contrario de lo que sucede con la memoria implícita, que es la que vimos recién, en este caso su acceso es siempre de forma consciente. ¿Qué significa?
En esta forma de memoria se almacenan las cosas que aprendemos y todas aquellas informaciones cuya recolección o cuyo acceso es necesario cuando se realizan distintas tareas y actividades cotidianas. Vamos a ver, por ejemplo, ahora cómo es que memorizamos. Vamos a ver las fases de la memoria. En nuestra vida cotidiana recibimos una enorme cantidad de información y nuestro cerebro se enfrenta a la ardua tarea de decidir qué retener y qué no. Para decidir qué recordar y qué olvidar, de alguna forma la información es sometida a un proceso de filtro que consta de varias fases, de varias etapas. La primera, registro. Inicialmente la información o las experiencias son absorbidas por la memoria. Esa es la primera fase. Vamos a la segunda, almacenamiento. Es el mantenimiento de la información para poder acceder a ella cuando la necesitemos. Vamos a la tercera, evocación de la información. Se refiere al hecho de recuperar o acceder a la información que en su momento fue registrada y almacenada. Entonces, el proceso de memorización requiere de cierto esfuerzo que puede ser más o menos intenso en función del contenido de lo que se quiera recordar, de la más o menos fácil asociación con informaciones que ya tenemos. Pero si algo debe tenerse presente es que nunca debería darse por supuesto que se recordará algo por lo que no se ha hecho ningún intento deliberado por recordarlo. Antes de buscar nuevas estrategias o de realizar modificaciones en nuestro entorno, deberíamos descartar la posibilidad de que las dificultades que estamos teniendo cuando nos olvidamos de algunas cosas están causadas por problemas de salud. Vamos a ver este detalle. Lo primero, hay que considerar si los problemas de memoria son nuestro único síntoma. Si es así, es muy probable que el solo hecho de modificar el entorno y los hábitos sean de gran ayuda para memorizar mejor las cosas. Pero si, sin embargo, nos percatamos de la presencia de otros síntomas, aunque no parezcan relacionados, como puede ser la fatiga, la irritabilidad, la inapetencia, los mareos, es probable que tales problemas de memoria sean consecuencias de alguna disfunción física o psicológica. Podría ser algo tan simple como, por ejemplo, la falta de sueño. Hoy en día se tiende a dormir menos de lo recomendable, cuando no debe subestimarse la importancia del sueño para garantizar un óptimo funcionamiento del cerebro. ¿Qué otras posibles causas nos pueden estar trayendo esta cuestión de la falta de memoria o algunos lapsus? Pueden encontrarse, por ejemplo, en alergias o hipersensibilidad de distintos tipos, por ejemplo, sustancias del entorno, alimentos. Por otro lado, este viejo compañero tan habitual en otros estilos de vida actuales, también, que es el estrés. Ojo, tengamos todo esto en cuenta. Si estamos excesivamente atareados, tratando de manejar y controlar demasiadas cosas a la vez, es casi obvio que eso nos pasará factura en los recursos mentales y de forma más acusada, con la edad, por supuesto. De poco sirve compararse con los demás porque todos somos distintos y por lo tanto tenemos distintas capacidades. No hay que medir las propias posibilidades en base a lo que creemos que se espera de nosotros, sino en base a lo que realmente podemos manejar. Una pregunta importante para hacerse es, ¿realmente es la memoria lo que me está fallando? Hay una forma muy frecuente de despistes, que en realidad no supone un fallo de memoria, son lapsus cotidianos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos temas. Por ejemplo, estamos yendo a una habitación de la casa con la intención de hacer algo y sin saber cómo nos hemos puesto a hacer otra cosa distinta. Es algo bastante habitual, claro que sí. Esto no representa un problema de memoria, son despistes o distracciones y a todos nos pueden suceder. Por eso también le llamamos lapsus, apuntando más hacia la naturaleza de tales errores. ¿Qué características tienen estos errores? Los lapsus o despistes suelen producirse durante la realización de tareas muy aprendidas y que en gran medida son automáticas.
También suelen producirse cuando estamos preocupados o distraídos también, por supuesto. En algunos casos se ven implicadas intrusiones de otras acciones habituales que comparten algunas características en común. Entonces nos confundimos y hacemos otra cosa. Esto es importante tenerlo en cuenta. Estos hábitos intrusivos también que se meten de otra acción, que se meten en la acción que estamos haciendo, son propensos a que sucedan cuando, por ejemplo, pretendemos apartarnos de nuestra rutina. Ejemplo, hemos decidido dejar de ponernos azúcar en el café, pero cuando nos damos cuenta ya le hemos puesto azúcar, porque está automático. La situación ha cambiado, exigiendo un cambio en nuestra rutina habitual. Por ejemplo, nuestra hermana se ha mudado, pero cuando la vamos a visitar, a veces nos dirigimos primero al lugar donde vivía antes. También es algo automático y no nos dimos cuenta que se había mudado. La situación comparte rasgos con otra situación muy familiar. Es otro caso. Por ejemplo, vamos a subir al coche de un amigo y tratamos de abrir la puerta con la llave, por ejemplo, de nuestro coche. Puede pasar, lo mismo pasa con otras circunstancias similares. ¿Qué otros tipos de lapsus nos podemos encontrar que son muy comunes? Que no son problemas de memoria, sino son lapsus, son algunas cuestiones simples. Alteración de una secuencia. Se refiere a cuando nos perdemos en una secuencia más o menos automatizada. Ejemplo, estamos cocinando, suena el teléfono, contestamos y cuando vamos nuevamente a la cocina no nos acordamos qué estábamos haciendo. No estamos seguros, por ejemplo, si ya le habíamos echado sal o no a la comida. Pasa. También puede suceder que no reparemos en el dato y que no siendo conscientes de que ya lo habíamos, por ejemplo, echado la sal, al revés, demos por supuesto que lo habíamos hecho y resulte que al final nos queda, por ejemplo, una comida sin sabor. Otro ejemplo, poner en marcha la cafetera sin haber llenado el depósito con café, resultado, obtenemos agua hervida. Estos son lapsus muy comunes y no están relacionados con el tema de problemas de memoria. Por ejemplo, pasa también cuando se nos mezclan las secuencias, cuando nos confundimos entre dos tareas que de algún modo llevamos a cabo simultáneamente. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos prisa por salir de la casa, pero antes debemos guardar un jarabe en la heladera y recordar meter en el bolso, por ejemplo, los anteojos de sol. Puede suceder que con la prisa guardemos el jarabe en el bolso y metamos los anteojos de sol, por ejemplo, en la heladera. Suele pasar. También cuando invertimos la secuencia, la pasamos de un lado al otro. Por ejemplo, de nuevo nos confundimos, pero en este caso en el orden de la realización de la secuencia. Por ejemplo, guardamos la cubetera vacía en el congelador y luego nos dirigimos hacia la canilla con la intención de llenarla, pero con las manos vacías, porque ya está en el congelador. Ahí nos confundimos el orden. Como hemos visto, la mayor parte de estos lapsus cotidianos suceden en el contexto de secuencias de acciones, de actividades que a menudo son tan practicadas que son ya automáticas o semiautomáticas. Ahora, vamos a ver escenarios muy comunes donde se producen este tipo de cosas son, por ejemplo, al vestirse o al desvestirse, al lavarse, al hacer café, al cocinar. Son ejemplos muy comunes de secuencias de acción, que una cosa lleva a la otra. La primera sugerencia que podría hacerse para minimizar la incidencia de estos lapsus, para que no sean tan frecuentes, es prestar más atención. Pero sí, una de las grandes ventajas y características de la secuencia de acción es precisamente que liberan nuestra mente de la necesidad de esfuerzo porque no lo hacemos en forma automática. Pero cuando empezamos a tener estos lapsus hay que prestar más atención entonces. Sin embargo, si somos propensos a cometer estos lapsus, te voy a dar algunas estrategias que te van a servir para cambiar esta situación. Lo más útil es ser consciente de qué circunstancias, en qué circunstancias básicamente nos llevan a cometer estos lapsus. Primero, decidir si los lapsus conducen a errores o descuidos importantes o no. Si no son importantes, no nos preocupemos en mayor medida. Realizar un esfuerzo deliberado por prestar atención cuando se trate de algo importante. Por ejemplo, si sabemos que frecuentemente cuando ya estamos en la calle nos percatamos de que nos hemos dejado la llave del coche, por ejemplo, adentro de la casa, tenemos que procurar ponerlas de antemano en algún lugar en el que con toda seguridad las llaves vendrán con nosotros.
Cada vez que lleguemos a casa, por ejemplo, podemos adquirir el hábito de dejarlas en un bolso o en un lugar específico esas llaves para que cuando salgamos podamos, digamos, reflexionar sobre eso y tomarlas, tenerlas a mano para sacarlas o ponerlo en algún bolso que sabemos que vamos a llevarnos, entonces las llaves van a estar ahí. Usar algo como señal de que ya se ha realizado una acción o para que nos sirva de indicador sobre en qué punto estamos de una secuencia cuando lo hacemos de forma automática. Vamos a retomar el ejemplo de la receta. Una idea puede ser colocar los ingredientes ya usados en una zona determinada del mármol de la cocina. Estamos cocinando, bueno, lo que yo usé lo pongo de este lado, lo que uno usé está de este, ¿no? Los olvidos. ¿Por qué es que nos estamos olvidando de algunas cosas? Existen distintas teorías y aproximaciones científicas acerca de por qué olvidamos y aunque nos concentremos en las cuestiones principales. Primero, tenemos un fracaso a veces en la evocación, en este recuerdo. Probablemente todo el mundo ha tenido alguna vez la sensación de como si algún dato se hubiera evaporado de la memoria o de tener la certeza de saber algo pero no ser capaz de traerlo al presente, de recuperarlo. Esto sucede a consecuencia de un fallo en la evocación o recuperación de esa información. Una de las teorías que explica por qué puede suceder es la teoría del decaimiento, según la cual cada vez que se aprende algo se crea una nueva huella en nuestra memoria, que si no se evoca por mucho tiempo o si no es recreada durante mucho tiempo, se debilita, pudiendo llegar a desaparecer y por consiguiente a perderse esa información. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando queremos llevar a cabo una operación matemática que se nos daba muy bien hacerlo en la escuela, por ejemplo, una raíz cuadrada, una regla de 3 simple, o recitar, por ejemplo, las afluentes de un río, o acordando de las provincias de la Argentina. Parece mentira, con lo bien que nosotros lo sabíamos, que de repente no nos acordamos, nos faltan. Bueno, eso porque no es una información que estemos usando frecuentemente. Cuando hace mucho tiempo que una información no se recupera o no se practica, puede resultar muy difícil o incluso imposible a veces traerla a la memoria de forma efectiva. Eso sí, si lo que queremos es reaprender esa información, al haberla adquirido previamente resultará más fácil que no fue la primera vez. De todos modos, esta teoría tiene sus limitaciones, ya que, por otro lado, se ha demostrado que algunas memorias que no habían sido recordadas o evocadas durante mucho tiempo pueden permanecer estables a largo plazo. O sea, tenemos las dos cuestiones. No es absoluto, pero esto puede ser una de las causas de algo que no usamos hace mucho tiempo, no lo recordemos. En ocasiones, el fracaso en la evocación de información de nuestra memoria puede deberse a problemas o situaciones del momento. Por ejemplo, si estamos muy nerviosos, estamos estresados, preocupados, el acceso a la información puede quedar bloqueada. O probablemente en otro momento más tranquilo y sosegado la información será fácilmente recuperada. También puede haber algo llamado interferencia, que es otra de las teorías del olvido, que es la teoría que sugiere básicamente que algunas memorias compiten e interfieren entre sí. Ejemplo, cuando algunas informaciones son muy similares entre sí, es fácil que se produzcan estas interferencias, que es lo mismo que una confusión, básicamente, ¿no? Existen dos tipos básicos de interferencia. Esto es para tenerlo en cuenta cuando nos suceden estas cuestiones de olvidos. Interferencia proactiva. Se produce cuando una información almacenada más antigua dificulta recordar datos más recientes. Por ejemplo, cuando se está aprendiendo un nuevo idioma, a menudo se cometen errores porque se evocan antes palabras de otra lengua que ya se domina y se usa frecuentemente. Tenemos la otra interferencia, dijimos que eran dos. La otra es la retroactiva. Sucede cuando el registro de una nueva información interfiere en la capacidad para recordar información aprendida previamente, o sea, todo lo contrario a la que vimos recién. Un ejemplo. Por fin nos hemos familiarizado con el manejo de un nuevo modelo de teléfono móvil, cuando un día, por algún motivo, necesitamos usar el teléfono antiguo y entonces nos cuesta recordar cómo, por ejemplo, se abría la agenda, cómo se mandaba un mensaje. Y buscamos los indicadores y pulsamos las teclas como si estuviéramos en el modelo nuevo.
cuando habíamos tenido ese modelo durante muchos años, lo sabíamos reusar y ahora nos encontramos que no recordamos cómo era. El aprendizaje del mecanismo del nuevo interfiere en lo que sabíamos del antiguo. También se puede suceder una cosa, que es el fracaso en el registro o en la codificación de lo que memorizamos. A veces creemos que hemos olvidado información que en realidad nunca llegó a entrar en la memoria a largo plazo, que fue lo que vimos al principio. En este caso hablamos de fracaso en el registro o codificación de la información. Pensamos que la memorizamos, pero nunca la habíamos guardado en nuestra memoria. Y es lo que sucede cuando en el momento de registrar la información no hemos prestado suficiente atención. Bien porque algo nos ha distraído, por ejemplo, nos daban un recado por teléfono mientras nos estábamos mirando la televisión. Probablemente luego no recordemos qué nos han dicho porque como que se nos interfiere. Bien porque la información que nos daban no nos interesaba o no nos motivaba lo suficiente y tal vez estábamos absortos en nuestros propios pensamientos. Eso también puede ser otra opción. Entonces no lo llegamos a grabar. También está el olvido motivado. En ocasiones, aunque sea de forma inconsciente, participamos de lo que es el olvido motivado de algunos sucesos, especialmente de naturaleza traumática o dolorosos, para tratar de evitar o minimizar el impacto que puede tener en nuestras emociones, el impacto negativo que puedan ocasionar. En el campo de la psicoterapia, a veces se trabaja en la recuperación de estas formas de supresión o represión, como se llaman, de las memorias para poder tratar síntomas psicológicos asociados a situaciones dolorosas, traumáticas o que han sido especialmente desagradables que hayamos vivido. En definitiva, no podemos hablar de memoria sin hablar de olvido. Olvidar no es malo, de hecho es necesario y beneficioso. Por ejemplo, imaginemos que recordáramos cada minuto y cada detalle de nuestra existencia. No podríamos soportarlo, ni sería efectivo cuando quisiéramos recuperar solo determinada información. Lo que nos preocupa, sin embargo, es olvidar cosas que sí consideramos importantes y que sí son útiles para nuestro desarrollo cotidiano. Y es para estos casos para lo que las estrategias de memorización y recuerdo, así como las ayudas externas, pueden sernos de gran utilidad. Entonces, a no preocuparse, a no hacerse grandes problemas, porque vamos a ver ahora cómo podemos cambiarlo. Y para eso te voy a dejar en mi blog unos links para que puedas descargarte gratuitamente algunos cuadernos que contienen ejercicios para mejorar la memoria en general. Entonces, ahora ya sabemos cuáles son las medidas que podemos y debemos tener en cuenta a la hora de diferenciar entre problemas de memoria y simples olvidos o lapsus, para que podamos mejorar así nuestra calidad de vida. Entonces, ahora solamente queda poner manos a la obra. Si te gustan los temas que trabajamos en este video, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón que está aquí debajo y así te enterarás cuando suba un nuevo video. Y en la descripción de este video te dejaré el link a mi blog, en donde, como ya te mencioné, vas a encontrar en cada artículo links de interés sobre el tema que tratamos. Que tengas una bendecida semana, te mando un fuerte abrazo y nos encontraremos nuevamente en el próximo video.